Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Maximiliano Campos Ríos, soy el titular de la materia Taller de Estado de Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, en el conversatorio de hoy vamos a conversar, valga la redundancia, un poco sobre el Estado desde casa, el trabajo remoto en el espacio directivo de la APN, de la Administración Pública Nacional, y bueno, esta actividad que va a estar expuesto por Gonzalo Diegues, que además es el profesor de la materia del gobierno electrónico al gobierno abierto. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo andás? Ahí lo sorprendí porque no alcanzó a desmutearse, me parece. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Maxi, buenas tardes para todos y para todas, y la verdad que un verdadero gusto estar hoy junto a ustedes. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Eh, Como les decía, el tema de hoy va a ser un poco discutir acerca de lo que es el trabajo remoto, el trabajo a distancia, una cuestión que si es una cuestión que tiene varios años en la discusión, tanto académica como profesional. Bueno, se ha puesto de relieve, sobre todo a partir de la gestión de la pandemia, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Y como les decía, tenemos un trabajo que ha hecho Gonzalo Diegues y Laura Subenic y de todo el equipo de gestión pública de CIPEC. Y esta actividad es una actividad que estamos haciendo en conjunto, coorganizando entre la materia mía y la materia que tiene a cargo justamente Gonzalo Diegues, y que va a tener como integración en los comentarios, en la moderación de la misma, a dos profesores, a dos docentes de estas dos materias. Uno es Demian González Kimilevsky, que no solamente trabaja en el equipo de gestión pública en CIPEC, sino que también es profesor de la materia del gobierno electrónico del gobierno abierto, y a Giovanni Sartori, casi te digo, Giovanni Spoltore, que es profesor del taller de Estado de Administración y Políticas Públicas, y lamentablemente estaba también convocada la colega y profesora Laura Subanic, pero por una cuestión personal, bueno, nos avisó justamente hoy que no iba a ser de la partida. Así que bueno, yo por mi parte les agradezco este debate. La verdad que es un tema muy interesante y bastante discutido en los últimos tiempos. Y ya les dejo la palabra a los moderadores, a Giovanni y a Demian, para que ya, bueno, Gonzalo pueda introducir el trabajo, y luego la idea es que podamos tener algunas intervenciones, algunas discusiones y algunas preguntas del mismo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Maxi. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por conectarse. La idea es que podamos contar un poquito el trabajo que se hizo con la encuesta. Nos pareció a todos los que propusimos esta charla que toca varios de los temas de la materia de Maxi, la materia de Gonzalo, y son temas bien sustantivos de la administración pública, pero también de la agenda digital, no solamente hoy en día, sino de la que se viene, en base a la emergencia, en base a los últimos años. Y la encuesta nos permitió tener un paneo de todo eso, lo cual Gonzalo ahora nos va a contar en profundidad. Y después de la exposición de él, lo que proponemos es que Giovanni por ahí haga algunos comentarios y tome algunas preguntas. Nos gustaría que haya la mayor cantidad de preguntas posibles de todos los que participan, todos los alumnos o invitados si hay también, para que podamos responderlas de lo técnico, de lo político, desde las recomendaciones y el análisis comparado que hicimos, o yendo a lo técnico y a los resultados propios de la encuesta. Así que sin más, Gonzalo, si te parece, te dejo meterte de lleno y avanzamos con ese esquema. Bueno, gracias, Demian. Voy a tratar de ser como bastante breve, como para tratar de hacer lo más dinámica y fructífera posible la conversación. Como decía Maxi, una pena que no podamos compartir hoy con Laura, que es una de las coautoras de este paper que vamos a estar publicando en el transcurso de las próximas semanas. Está ahora en el proceso de peer review, de revisión externa, del cual Demian también es coautor. Y de nuevo, gracias Maxi, y felicitaciones a la iniciativa de las cátedras, que me parece que hemos encontrado en un contexto tan particular y disruptivo como fue este año, un músculo muy flexible, ¿no? y muy ayornado a este contexto. Y creo que arranco, digamos, quizás
haciendo alguna referencia más endogámica a la cuestión universitaria, ¿no? Porque entiendo y asumo que sobre todo para quienes se están incursando tanto en la materia de Maxi como la que dictamos junto con Demian y Macarena, SAPE, este año tiene esas particularidades de la virtualidad, pese a que, tratando de hacer hincapié o de ver un poquito el vaso medio lleno, o el lado medio lleno de la copa, para quienes trabajamos o venimos trabajando hace bastante tiempo en aspectos vinculados a los diseños y la implementación efectiva de tecnologías de información y comunicación en alguna de las fases de las políticas públicas, ese gap o esa brecha entre lo que plantean un poco los marcos teóricos o buena parte de la literatura especializada y la biblioteca y la realidad se acortan un poco más, ¿no? Entonces, tratando de ser un poco positivos y propositivos es un aspecto interesante. No sé, Demian, si podemos empezar ya con la presentación y compartimos pantalla, porque a mí me gustaría detenerme sobre todo en relación a algunos de los conversatorios que viene desarrollando el taller, digamos, la materia de Maxi a lo largo de este año, porque me parece que dialogan directamente con algunos de los aspectos que ustedes estuvieron abordando y conversando y estudiando en clases anteriores. Lo primero que quisiera destacar o que me parece relevante a compartir con ustedes, y obviamente después definitivamente dejamos abierto el espacio a preguntas, comentarios, críticas, sugerencias y varios etcétera, es que el primer aporte que nosotros entendemos que contribuimos, digamos, desde un humilde grano o aporte de arena es tratar de trazar una suerte de línea de base o evidencia en torno a, bueno, esto que planteaba por ahí previamente Maxi, ¿no? Una problemática o una realidad de la cual hablamos todos, pero que particularmente hacia adentro o hacia el interior de las organizaciones estatales, y más específicamente dentro de las burocracias públicas, en lo que se constituye, o lo que se denomina específica y técnicamente como el espacio directivo, existe nula o muy escasa evidencia. Y me gustaría por ahí hacer dos o tres pormenores de cómo surgió un poco esta iniciativa, porque en el marco del trabajo que desarrollamos en CIPEC, los colegas, también politólogos, también docentes, también graduados de esta carrera y también docentes de esta carrera, decidieron realizar también un relevamiento sobre lo que era una suerte de experiencia inédita en materia de trabajo remoto, de trabajo no presencial en el ámbito del Poder Legislativo, con lo cual en ese sentido Nobleza Obliga. Ahí hicimos un primer intercambio con Carolina Chintián como para adaptar algunos aspectos metodológicos de ese relevamiento y tratar de meternos en las entrañas, digamos, de las burocracias estatales y ver qué estaba sucediendo hacia el interior de ellas. Tuvimos algunos contactos con las autoridades, digamos, de las jurisdicciones específicas, puntualmente la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Le manifestamos el interés y la voluntad de realizar algún tipo de relevamiento o sistematización de datos a partir de la situación inédita por un lado y la carencia o de la ausencia de datos sistematizados por el otro lado. Y ahí ellos nos manifestaron que tenían como propósito realizar un relevamiento, liderar un relevamiento en el marco, digamos, impulsado por lo que es específicamente la Oficina Nacional de Empleo Público, pero que era un relevamiento razonable y obviamente lógico y legítimo también, apuntado a todo el cuerpo, digamos, del empleo público dentro de lo que es el sistema público nacional y sobre todo de la administración pública nacional. Y para nosotros tenía, o por lo menos en esta primera instancia, hacía mucho más sentido porque es parte de la agenda del programa de gestión pública que impulsamos en CIPEC hace ya más de 5 o 6 años, y que tiene que ver específicamente con lo que podríamos decir en criollo los mandos medios, ¿no? Lo que nuevamente buena parte de la literatura y de la biblioteca más especializada, desde Evans hasta Iacovielo, por decir algunos ejemplos, o la propia Laura Subanik, o hasta Carles Ramió o Prat Cicatala van a identificar y van a dimensionar con características muy propias y muy particulares, sobre todo y fundamentalmente en los entramados organizacionales y en las estructuras organizacionales de las figuras estatales de América Latina y diría de Hispanoamérica. Y digo esto porque también ese proceso de construcción y reconfiguración del espacio directivo en las burocracias estatales de América Latina y Caribe y también de Hispanoamérica ha tenido una serie de particularidades que
son bien distintivas, sobre todo cuando hacemos un análisis comparado, un benchmark respecto a lo que pueden ser estos espacios directivos en el mundo más anglosajón, cuando miramos el Civil Service británico, cuando miramos un poquito también el Civil Service americano, o inclusive algunos casos más específicos dentro de la Europa continental, como pueden ser Alemania, los Países Bajos, y ni que hablar inclusive de matrices más estadocéntricas, como el caso francés, con l'École nationale d'administration publique y un servicio civil o un sistema de carrera administrativa, que por otro lado también fue como una suerte de luz o de inspiración para lo que fue el cuerpo de administradores gubernamentales allá por la restitución o el regreso a la democracia con Alfonsín, y que es de alguna manera también el resabio que nos queda de profesionalización y jerarquización de estos mandos medios. Sin mayores prolegómenos, entonces, comentarles que esta iniciativa la desarrollamos en conjunto con la UMET y con CERIAC. UMET es una universidad privada que tiene la particularidad o la característica bien peculiar de tener una vinculación muy fuerte y digamos, un vaso comunicante muy íntimo con lo que pueden ser los actores gremiales del mundo del sector gremial, tanto público como privado, y CERIAC es una unidad de vinculación tecnológica, un derivado típico de lo que pueden ser las unidades ejecutoras a partir, digamos, el diseño y la implementación de políticas públicas que cuentan con financiamiento de cooperación internacional, y CERIAC tiene, digamos, un foco y un componente muy fuerte en el trabajo de lo que son tecnologías de información y comunicación y tecnologías de gestión hacia adentro de la Administración Pública Nacional, fundamentalmente en lo que son los organismos descentralizados y las agencias estatales. Entonces, nos pareció interesante explorar sinergias con estos dos actores y hacer un relevamiento bien específico, como les decía, en el ámbito del espacio directivo. Me quiero detener no más que 5 minutos para ratificar un poco esto que decía previamente, ¿no? Que es de qué hablamos cuando hablamos del espacio directivo, definiciones como muy instrumentales o muy operativas, porque ustedes ya lo vieron en algunas presentaciones anteriores con Mercedes Iacoviello y también con Mimi Pulido. Entiendo también, Maxi, corregime si me equivoco, Julieta también, que también tuvieron casos del servicio civil chileno, y no recuerdo si también el peruano. Digo, la verdad que ha tenido un muy buen análisis comparado desde ese punto de vista, y celebro y felicito una vez más a la Cátedra Campos Ríos, ¿no? Porque verdaderamente han tenido exposiciones de gran calibre, de gran tenor y muy interesantes para poder visualizar un poco, otra vez en perspectiva comparada y con una lógica quizás también un tanto endogámica, cuáles son las particularidades bien específicas que presenta el caso argentino. Caso argentino que, insisto, si uno, acá les hacemos una serie temporal más chiquita, pero buena parte de los papers y de los documentos de políticas públicas que venimos escribiendo desde el proyecto GPS del Estado ya por el 2014-2015, rastrean inclusive los últimos 25 o 30 años de la conformación, digamos, del espacio directivo en la Argentina, y cuando uno se remonta, digamos, hacia lo que sería el regreso a la democracia, a excepción, digamos, de la experiencia del cuerpo de administradores gubernamentales y de esas primeras 2 camadas que tuvo el gobierno de Alfonsín, y de una camada que quedó semi-inconclusa los primeros 2 años de la presidencia de Carlos Saúl Menem, el grueso de los mandos medios dentro de lo que es hoy el Sistema Nacional de Empleo Público, el ex SINAPA, Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa, y cuando hablamos de mandos medios nos estamos refiriendo específicamente en la Administración Central a los directores nacionales, a los directores generales y a los coordinadores, lo que nuevamente ese cuerpo teórico, la literatura especializada nos va a decir que son ese vaso comunicante y ese articulador entre las burocracias operativas específicamente y los cargos estrictamente políticos, secretarios, subsecretarios y ministros. Y buena parte a través de la literatura nos va a fundamentar la importancia y la necesidad de institucionalizar, profesionalizar, jerarquizar y robustecer estos mandos medios o estos espacios directivos, porque efectivamente cumplen tareas de coordinación y de articulación operativa y estratégica que son los que de alguna manera marcan la diferencia al momento de analizar los procesos de políticas públicas, ¿no? Digo, y cuando muchas veces, probablemente ustedes en el taller lo ven en más de un caso, nuevamente con bibliografía bien puntual, pero cuando uno analiza la distancia bien propia también quizás de la Argentina, entre la planificación de un proyecto, de un programa, de una política pública y la implementación, ni hablemos de las instancias de monitoreo y evaluación, que son bien escasas, entre otras cuestiones, por la falencia y por las ausencias de datos fehacientes y fidedignos y de sistemas de información de gestión que nos permitan efectivamente evaluar ex ante o ex post el impacto, los resultados
de esas políticas públicas, lo que encontramos efectivamente es que esos mandos medios cumplen un rol central y que muchas veces son los que le aportan ese valor agregado a la traducción, la instrumentación del diseño de esa política pública, puertas adentro primero en la instancia del diseño y luego puertas hacia afuera en ese outcome de la implementación. Este primer gráfico resume un poquito el estado de situación de lo que ha sido, yo diría, los últimos 25 años del espacio directivo en la Argentina y de la situación crítica que de alguna manera atraviesan los mandos medios, ¿no? Situación crítica asociada o vinculada a instancias de muchísima volatilidad en la estructura organizacional, con muchos cambios en el rediseño del organigrama del Estado, y con, de alguna manera, la interferencia y la discrecionalidad política casi excluyente al momento de reclutar o al momento de designar estos directivos públicos. Traducido al criollo de una manera menos coloquial o más sencilla, buena parte de esos coordinadores, directores nacionales y generales en la Argentina, si bien la ley, la ley del Sistema Nacional de Empleo Público y del SINAPA también plantean mecanismos muy exigentes y muy claros y precisos respecto a la existencia de concursos de oposición y antecedentes para acceder a esos cargos, la realidad lo que nos muestra, la evidencia lo que nos muestra, la evidencia nos muestra de manera abrumadora y muy contundente que el grueso de este espacio directivo, el grueso de estos directores nacionales y directores generales y coordinadores están exceptuados al momento de ser designados de los requisitos profesionales o presupuestarios que la propia ley plantea para el cargo. ¿Y qué supone esto, entre otras cuestiones? Y esto lo hemos venido trabajando y documentado hace ya más de 6 años en Argentina. Esto supone una suerte de retroalimentación de un círculo vicioso a nuestro modo de ver o a nuestro entender, que es de alguna manera el ingreso de estos mandos medios, de estos directivos públicos, y la duración o la perdurabilidad de estos mandos medios dentro de la estructura del Estado, atada a la suerte política del secretario, del subsecretario, del ministro de turno. Y la temporalidad de un ministro, de un secretario, un subsecretario en la Argentina dentro de la administración central es una temporalidad de corto plazo. Otra vez, buena parte de la literatura, inclusive tiene muchos trabajos de La Fuente, Cortázar, aplicados fundamentalmente a América Latina para analizar un poco qué ha sucedido en los últimos 15, 20 años con la profesionalización, jerarquización e institucionalización de estos mandos medios en las burocracias estatales. Lo que muestra son caminos bastante disruptivos. Tenemos algunos casos relativamente exitosos, como pueden ser el caso del servicio civil en Chile, que entiendo que ustedes ya lo han visto, el caso del Servir en Perú, en los últimos 7, 10 años, que viene consolidando una mirada un poquito más estratégica en materia de profesionalización y jerarquización. Pero el caso argentino muestra otra vez esta volatilidad, y muestra también quizás la particularidad de que ha sido una suerte de faro, de guía o de inspirador para las experiencias más recientes o más exitosas, como decíamos en el caso chileno y el caso peruano, que se han continuado a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando uno mira un poco cuál ha sido la política de recursos humanos que se da hacia el interior del Estado, esa suerte de volatilidad en la estructura organizacional, esa suerte de discrecionalidad abrumadora o apabullante al momento de reclutar directivos públicos, muestra un poco el impacto de las consecuencias, que inclusive se pueden ver traducidas también en cierta discontinuidad de planes, programas y políticas públicas. Pasemos, si quieren, rápidamente a la filmina siguiente para mostrarles o para corroborar o tratar de chequear empíricamente con un poco de evidencia esto que decíamos, ¿no? Fíjense cuál es el promedio de designaciones de estos directivos públicos, de estos mandos medios, y también de los cargos políticos, que lo vamos a ver a continuación, pero fíjense que el grueso de estas designaciones son transitorias, son designaciones que duran un periodo máximo de 180 días y de esa manera se van prorrogando en el tiempo, y por eso también en la mayoría de los casos, al no existir concursos, en la mayoría de estos casos las designaciones son transitorias porque están exceptuadas, insisto, de algún tipo de los requisitos tanto profesionales como presupuestarios que ese cargo prevé, que la propia ley prevé para esos cargos. Lo que podemos ver en la filmina siguiente, como para terminar un poco esta locución, tiene que ver con lo que yo les mencionaba recién respecto a la temporalidad. ¿Cuánto dura un ministro, cuánto dura un secretario y cuánto dura un directivo público en la Argentina? Esto está medido en los últimos 4 años. En realidad tenemos series histórico-temporales que se remontan hacia los últimos 15, 20 años atrás.
Tomamos en particularidad en los últimos 4 años porque tiene, y esto me parece que también hace sentido desde el punto de vista teórico, para hacer el análisis comparado con la foto actual, tiene algunas similitudes y tiene algunas continuidades respecto a lo que es la actual gestión. Y yo ahí señalaría 2, definitivamente, en términos de estructura organizacional. La primera es que, de una mirada bien politológica, ¿no? La primera es que volvemos a observar en el gabinete actual un gabinete grande, un gabinete amplio. Esto es inclusive parte de la tesis de maestría de Maxi, ¿no? Cuando uno ve la tradición de los gabinetes en Argentina, uno puede encontrar un promedio de entre 8 y 10 gabinetes hasta llegar a la gestión de Macri, donde, entre otras cuestiones, por ser un gabinete de coalición, amplió la estructura ministerial, la amplió, la duplicó, y un poquito más. Y en este caso también asistimos a un fenómeno politológico bien interesante y bien innovador, que es que ahora vemos al peronismo coalicionando, ¿no? Colisionando a veces también, pero digo, lo vemos coalicionando, y en ese sentido volvemos a ver un gabinete grande, y acá buena parte de la literatura de gabinetes nos va a decir Coutinho, por mencionar algún ejemplo, tenemos mucha literatura al respecto, no se me vienen ahora algunos nombres a la cabeza, Maxi ayudando, que tenemos un brasilero que trabajó mucho el tema también de gabinetes y coaliciones. Lo que nos va a decir buena parte de esa literatura o de la biblioteca es que los gabinetes amplios y los gabinetes de coalición suponen una serie de desafíos y suponen una serie de costos de transacción mayores, ¿no? Sobre todo en materias de articulación y coordinación, tanto vertical como horizontal. ¿Y por qué planteo esto o por qué menciono esto ahora? Porque si vamos a la filmina siguiente, y otra vez nos dejamos orientar un poquito por la evidencia, me parece que este gráfico deja bastante tela para cortar, o por lo menos nos llamó bastante a nosotros la atención. Y hago una aclaración, nobleza obliga, porque lo estaba omitiendo, lo estaba olvidando en realidad. Estos 3 gráficos son parte de un documento de política pública, de un paper que escribieron Jimena Rubio y Lucía Aruano, que también investigadora principal y coordinadora del programa de gestión pública, lo publicaron allá por mayo, junio de este año, en donde en el marco del proyecto GPS del Estado queríamos de alguna manera tratar de aportar un poquito de evidencia y tratar de ver qué pasaba con la conformación de ese espacio directivo en el marco de la pandemia. Y acá hay 2 datos que también para mí son singulares, o que por lo menos llaman la atención, que es que el primero ustedes lo pueden ver, ¿no? A partir de esa línea vertical que marca, digamos, un punto de quiebre, un antes y un después, a partir de que se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio de manera, diría, bastante disruptiva, casi intempestiva. No es que tuvimos una instancia de planificación previa o un protocolo previo. Esto también quizás nos hace referencia a otra parte, a otro componente muy interesante dentro de la literatura de la gestión de las políticas públicas asociada a las transiciones ordenadas de la administración gubernamental, materia bien pendiente en la Argentina, ¿no? Más allá de que había algunos proyectos de ley que tenían media sanción y que, si no me equivoco, están a punto de perder este estado parlamentario este año o el que viene. Pero digo, en general los procesos de transición dentro de la administración gubernamental suelen ser complejos, las transiciones políticas suelen ser relativamente complejos en Argentina, cuando tenés un gobierno de coalición aún más, hacia adentro del Estado, ni les cuento, ¿no? Digo, sobre todo cuando, otra vez, la fragmentación, la dispersión de información de gestión es un tema bien complejo. Y reconstruir un poco ese mapa del Estado o esa ruta de información de gestión y de palancas y de botonera que tiene el dashboard, que tiene el tablero de comando en el Estado, es un punto de incidencia crítica, sobre todo cuando pensamos en este contexto una situación muy disruptiva como es la pandemia en los primeros 90 días de gobierno. Primeros 90 días de gobierno que, fíjense lo siguiente, ni siquiera primeros 90 días, primeros 60 días de gobierno que tenía una estructura organizacional ya conformada, pero nombramientos y designaciones en un proceso de construcción o en un proceso de nominación relativamente bajo. Fíjense cómo la línea celeste y la línea rosa o roja lo que muestra es un poco cómo se fueron acelerando los nombramientos a partir del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y me parece que este es un dato importante que por lo menos nosotros en el paper, en el documento lo recalcamos o lo recabamos. En varias áreas del Estado, y esto también lo recogimos en una parte más cualitativa del trabajo y en algunas entrevistas semiestructuradas y en profundidad que hicimos a actores clavos,
actores clave, digo, en muchas áreas, en muchas oficinas del Estado, esos directivos públicos que asumían no conocían aún a su equipo de trabajo, no tuvieron la posibilidad de conocer presencialmente sus equipos de trabajo porque fueron formalmente designados o fueron designados una vez que el aislamiento social preventivo y obligatorio ya estaba regulado. Me quiero detener, Demian, un minuto, por ahí me estoy yendo demasiado tiempo y le metemos un poquito más el pie al acelerador, pero fíjense este otro dato que, si bien la correlación no implica necesariamente explicación, es interesante, quizás o bien interesante ver en algunas áreas, ¿no? Educación, ciencia y tecnología, desarrollo territorial y hábitat, donde tenían menos del 50% de estos directivos públicos formalmente designados, a casi 2 meses de iniciada la gestión o la administración gubernamental de la nueva coalición de gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, y en ese contexto en donde se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y ese es otro dato que nosotros también recabamos y que nos parecía interesante de ponerlo en perspectiva. Ahora bien, vamos un poquito una vez hecho este prolegómeno, vamos un poquito a graficar o ilustrar algunas características bien metodológicas y bien específicas de la encuesta. Y en esto, Demian, por favor, ayúdame y sentite absolutamente libre de complementarla. Dale. Y te dejo si querés un cachito, porque yo ya Ok. hablé demasiado. Digo, déjame tomar aire un ratito, si te parece bien. Dale, me parece bien. Yo creo que ya saludé a todos, ya me olvidé, pero bueno, por ahí ya mi intervención es un poco más informal y comienzo diciéndoles que la verdad que esto tiene la virtud de mezclar como dos pasiones, ¿no? Primero, el sustento y poder trabajar de esto, y segundo, retomar las cosas que nos gustaban en la facultad, hacer relevamiento, ver cómo funciona el Estado. Entonces, como hoy el auditorio nuestro son eminentemente alumnos de las dos materias y por fuera también, creo que tiene este aporte interesante para darles en el sentido de que tenemos un trabajo profesional hecho exhaustivamente, pero además de temas muy interesantes que vemos en la carrera, que a mí me encantaba hacer trabajos prácticos de esto, pero acá podemos verlo bien exhaustivamente y profesionalmente. Entonces, el objetivo de la encuesta, como les comentaba Gonzalo, era apuntar a un universo alcanzable, que son cerca de, digamos, 2.400 cargos, ¿no, Gonzalo? De la alta dirección pública. Así es. De los cuales un poquito más de la mitad está designado al día de hoy. Ese era el cuadro que mostraba Gonzalo con el parteaguas del ASPO, donde empiezan a crecer las designaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros alcanzamos 280 observaciones, o sea, 280 casos que respondieron nuestra encuesta, que tenía 44 preguntas el cuestionario, no me quiero poner muy técnico, pero 280 representa cerca del 10% del total, pero un 20% de los efectivamente designados, lo cual, más allá de los que hayan hecho análisis cuanti y demás en la carrera, sabrán que es bastante representativo de el total del universo que queremos ver. Y ahí tenemos, por suerte, la representación de todos los ministerios, jefatura de gabinete y presidencia. Entonces, tenemos resultados muy sustantivos que, además, viéndolo en lo finito, tiene resultados y números iguales en todos los ministerios, lo cual nos da la pauta de que la experiencia es relativamente homogénea en todas las áreas. Y con experiencia me estoy refiriendo puntualmente al trabajo remoto, porque la encuesta que hicimos apunta básicamente a ver las condiciones en las que se abordó el trabajo remoto en el Estado, y tuvo un corte desde junio hasta fines de julio, se procesaron los datos en agosto, entonces esto da cuenta bien cabalmente acerca de cómo se experimentó este proceso. Ahora se está regresando gradualmente, pero casi ni siquiera, es decir, todavía hay mucho de esto para analizar y tenemos próximos pasos pensados que vamos a contarles hacia el final. Pero las 4 dimensiones que nosotros nos planteamos ver con la encuesta acerca de las condiciones de trabajo, una vez más, esto es eminentemente exploratorio, quiere decir una línea de base para tener información sustantiva de un área puntual del Estado, porque empleo público hizo un relevamiento de 17.000 empleados públicos, ¿no? Que es una fracción bien chiquita de todo el empleo público nacional. Nosotros pensamos que por ahí el valor agregado que podíamos dar era apuntar a los cargos directivos, que como decía Gonzalo, y lo recuerdo una vez más porque es un área muy importante,
son los que conectan la decisión del funcionario público con la implementación de la burocracia de calle, los asesores del día a día, quiero decir, son los que dirigen efectivamente muchas de las implementaciones de políticas públicas. Las condiciones en las que trabajan, nos pareció a nosotros, se podían resumir básicamente en 4 dimensiones, ¿no? La primera de ellas es la infraestructura tecnológica, es decir, los fierros y los programas con los que trabajan. La segunda, la normativa, es decir, cómo llevan adelante sus decisiones y su trabajo en base a determinados reglamentos y determinadas normativas. Y ahora lo vamos a ver más en detalle. Las otras 2 dimensiones bajan sin llegar a ser un análisis de la percepción, porque no es lo que queríamos ver en este caso, nos parecía ver datos más duros en esta instancia, tienen que ver con, número 1, la dimensión personal, es decir, del directivo público en sí, la persona que lleva adelante la tarea, y número 2, casi igual de importante, las personas que tiene a cargo. Los directores tienen equipos de trabajo a cargo, sean directores o coordinadores, entonces tener la visión del directivo nos da la pauta de cómo se está llevando a cabo ese trabajo remoto. Entonces, este es el paneo general de las 4 dimensiones que analizamos, que nos dieron una visión muy clara, con algunas ventajas y algunas desventajas, con algunas cosas positivas y algunas ventanas de oportunidad del trabajo remoto en el Estado. Entonces yo, para acelerar un poquito, me quiero tomar 15 minutos para describir resultados, que están muy buenos, ¿no? Algunas preguntas van a encontrar que no redondean 280 porque son, como dice acá abajo, respuestas de selección múltiple. Entonces no son valores acumulativos, el total puede dar más, pero sí nos da un porcentaje de cuántos responden determinadas categorías o preguntas. Y en este caso, dentro de la primera dimensión de infraestructura tecnológica, lo que descubrimos es que menos del 25% de los directivos públicos utiliza aparatos y dispositivos provistos por el Estado, ¿sí? Y casi la mayoría, voy a correr la ventana para poder ver bien, 223, casi la totalidad, utiliza su teléfono móvil y 190 utiliza la computadora personal. ¿Qué implicancias tiene esto? Básicamente 2 o 3. Número 1, la carga de este trabajo está puesta sobre dispositivos que no son del Estado, ¿sí? No tenemos garantizado, número 1, que corran los sistemas que necesita el Estado para funcionar, por ejemplo el GDE, por ejemplo un sistema de gestión sustantivo del área, y número 2, no garantiza una seguridad informática, sobre todo en documentos que son confidenciales o procesos de trabajo que son sensibles. Estoy pensando en las áreas de economía, defensa. Esto ya es un terreno especulativo porque no lo abordamos en la encuesta, pero quiero decir, son las cosas importantes de analizar si se está trabajando con dispositivos propios o del Estado. Y ahí no quiero adelantar mucho, pero casos como el de España abordaron el trabajo remoto con una inversión bien importante en dar dispositivos a las personas que trabajan desde su hogar, ¿sí? A ver, la brecha entre Argentina y España en términos de país desarrollado y disponibilidad fiscal para políticas del empleo público es enorme, pero está bueno tener una referencia del mundo de habla hispana acerca de estos temas. Ese era un primer punto importante, y para acelerar un poquito también, ya que estamos bien de tiempo, pero no quiero que pasemos a estar mal de tiempo, otro elemento importante, que lo voy a dividir en 2 partes, es la dimensión normativa, ¿no? Número 1, como para dar una nota positiva en el relevamiento que encontramos, los directivos públicos en términos de reglamentos y de llevar adelante sus tareas pudieron hacerlo sin problema, es decir, el Estado, en base a esto, se adaptó ágilmente a la gestión del día a día, y ahí la verdad que la digitalización de los últimos años hay que admitir que tuvo un rol importante, sobre todo con el GDE, que es la gestión documental electrónica, donde se suben y cargan expedientes, y ahí pueden acceder varios, también la firma electrónica, quiero decir, hay políticas que se fueron consolidando desde el año 2000, que empezaron las primeras políticas hasta hoy en día, que permitieron ahí una respuesta ágil o pronta, cuando menos. Sin embargo, vemos una gran diferencia, y acá voy a hacer un punto importante, porque, a ver, los equipos de trabajo, acá vemos que en un 73% trabajan desde el hogar, ¿no? Con el aislamiento preventivo y obligatorio, y esto coincide con el primer relevamiento de la Secretaría de Empleo Público, que en los primeros datos dio un número en torno al 75% de la Administración Pública Nacional trabajando desde el hogar. Entonces nos dejó la tranquilidad de que tenemos datos bien firmes, porque coinciden con
quienes hacen estos relevamientos y con quienes son empleadores en el Estado. Pero, más importante, encontramos que hay un desagregado mucho más finito a nivel de los directivos públicos, y este es el gráfico de la izquierda que pueden ver, donde un 78% trabaja desde el hogar, es decir, la proporción es similar, pero dentro de ese 78%, un 33% asiste eventualmente al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún van a las oficinas, ¿no? Y esto nos lleva a pensar de por qué un directivo público debería estar presente en determinadas reuniones y demás, y acá empieza a estar el límite delgado y difuso de los roles políticos, técnicos y directivos. Y esto es un punto importante para fortalecer el argumento de hacer más profesional el ámbito de los directivos públicos y exigirles un poco menos, quizá, en este sentido, de la presencialidad, por lo menos a esta altura. Pero yendo y moviéndonos a la dimensión personal, encontramos algunos datos interesantes que incluso coinciden con gran parte de los relevamientos que encontramos del sector privado, ¿no? Hace poco nos alcanzaron una encuesta de Microsoft y Universidad de San Andrés, también de consultoras privadas de recursos humanos que vimos para antes de hacer la encuesta, en donde no siempre el trabajo es menos y más eficiente y tampoco de mejor calidad desde el hogar, ¿no? Encontramos acá algunos datos bien interesantes que nos van a conectar también con otra dimensión más propia del ámbito privado de las personas y de cómo se organizan, pero antes de eso les comento que casi la totalidad vio que aumentó su carga de trabajo, y esto también llevémoslo al plano personal, ¿no? Uno está todo el día conectado, los horarios empiezan a ser un poco más blandos y difusos una vez más, pero la mayoría encontró que aumentó su carga de trabajo, y solamente acá encontramos que el 17% de los 280 aumentó su calidad de trabajo, mientras que casi, bueno, digamos que más de 3/4 vio que se mantuvo o redujo esa calidad de trabajo. Entonces dijimos, estos son datos interesantes, teníamos la intuición de que iba a haber una respuesta como con bastante carne para ver o con hilo o tela para cortar, y dijimos, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe que se aumente o se reduzca la carga de trabajo? Y las respuestas fueron bien ilustrativas, ¿no? Y de hecho, acá no quiero tirarle laureles a la encuesta que diseñamos, pero por suerte, pudimos anticipar estos temas, y todas estas preguntas se fueron encadenando, casi armando solas el argumento. Los principales motivos que hacen que el trabajo remoto aumente la carga de trabajo y no siempre aumente la calidad son básicamente, vamos a mencionar las primeras tres que ven ahí. La superposición de tareas laborales y del hogar. ¿Qué quiere decir del hogar? Número 1, los de mantenimiento, que es limpiar, cocinar, mantener la casa. Número 2, cuidado de personas, mayores y niños. ¿Sí? Estamos hablando de directivos públicos cuya franja etaria se concentra principalmente entre los 30 y 60 años. ¿Qué quiere decir? Que están en edad de tener hijos que aún viven con ellos, y la mayoría de hecho tiene hijos menores a los 10 años según nuestra encuesta. La mayoría de los que efectivamente tienen chicos, que es cerca de un tercio, ¿sí? Entonces, dentro de los motivos también, aparte de esto de cómo coordinar o compatibilizar las tareas de trabajo con las del hogar, también encontramos que está esta dificultad o brecha tecnológica en acceder a la infraestructura, ¿no? Y esto nos conecta con esta primera pregunta de, che, estoy trabajando con conexión propia, dispositivos propios, ¿cuánto y cómo podemos exigir en base a esa diferencia, ¿no? O esa brecha? También las condiciones familiares distintas, una respuesta similar a la primera, etcétera, ¿no? Pero avanzando un poquito más, y acá es un punto importante, ¿no? Que nos conecta con algunos temas que están en boga ahora y que son importantes de seguir trabajando. De hecho, nos olvidamos de contar que además contamos con el insumo y los comentarios de la Dirección Nacional de Igualdad y Género del Ministerio de Economía para complementar un poco el cuestionario, que de hecho en paralelo ellos estaban trabajando un documento muy interesante acerca de la participación de la economía del cuidado en el PBI, y ellos lo que contabilizan son diferentes planes sociales, pero también diferente participación de distintos empleos en la economía, y tienen un cálculo muy interesante que los invito a ver, pero contamos con el insumo muy importante de esa dirección para analizar fundamentalmente esta dimensión, ¿no? Parte de esta dimensión personal tiene que ver con quiénes y cómo se ocupan en el hogar de las tareas. Y acá vemos, van a ver en el gráfico de la derecha, la columna de la derecha, una participación relativamente equitativa entre varones y mujeres
en las tareas del hogar. Sin embargo, y acá quizá es un cuadro demasiado técnico o demasiado Excel, pero vamos a interpretarlo un poquito. Vemos una primera variable que tiene que ver con la dedicación a las tareas de cuidado. Una vez más, cuidar a mayores y niños dentro del hogar, y esto ocupa cerca de 4.7 horas a cada una de las personas, ¿no?, que respondieron a esta encuesta. Esto es cerca de 5 horas, deben ser 4 horas con 45 minutos, y las tareas de mantenimiento, una vez más, limpiar, cocinar, mantener el hogar, cerca de 3.24 horas, que es algo así como 3 horas y 15 minutos, ¿sí? Pero si nosotros dijimos que la participación entre varones y mujeres es relativamente equitativa, acá vemos algo que se viene dando soporte con evidencia y se viene poniendo relevancia y poniendo como cuestión socialmente problematizada, que es la diferencia, aún dentro de las tareas de cuidado, entre la repartición de horas entre varones y mujeres, y acá lo vemos palpablemente. Las mujeres no solamente que ocupan más tiempo que los varones, sino que ocupan más tiempo que la media, ¿sí? En estas tareas de cuidado, y hay una diferencia sustancial que después nos va a llevar también a pensar cómo elaboramos procesos, sobre todo en el Estado, que es lo que nos interesa a nosotros, que sean sensibles a estas tareas de cuidado y que eventualmente también tengan recomendaciones en torno a al reparto de estas tareas con sensibilidad de género, o por lo menos equitativamente, ¿sí? Lo mismo las tareas de mantenimiento, que vemos una diferencia aún más marcada, no solamente entre varones y mujeres, sino respecto de la media. Entonces, para avanzar un poquito más y ya darle un cierre a la parte más técnica o de descripción de datos y eventualmente pasar a la parte de recomendaciones, donde, Gonzalo, después te invito a sumarte de nuevo, que creo que puedes hacer un aporte bien sustantivo, sobre todo en base a la información comparada que tenemos de otros países, pero también internamente con lo que vimos de otros relevamientos. En esta última dimensión, que era interesante, acerca de trabajadores a cargo, donde la UMED tuvo una participación bien importante y nos ayudó a enfocar bien esta dimensión dentro del cuestionario. Encontramos, dirigiéndonos una vez más a los equipos a cargo de los directivos, que solamente el 8% conocía acerca de capacitaciones vinculadas al trabajo remoto. ¿Y qué quiero decir? No estoy hablando de cómo utilizar un Excel, sino todos los cursos del INAP que están destinados a organización del tiempo, ¿sí?, manejar procesos, comunicación, también utilizar herramientas digitales. Y definitivamente un 80%, perdón, 79% para ser preciso, no conoce estos cursos o capacitaciones de parte del INAP u otras áreas del Estado que las brinden, ¿sí? ¿Y por qué me detengo en decir claramente no conocen de estas capacitaciones? Porque moviéndonos a la otra pregunta, que también es interesante, acerca de si existen o no protocolos para el regreso, o el famoso día después, que eventualmente no es día después porque tenemos que ir asumiendo que estamos en una nueva normalidad y que tenemos que adaptarnos, probablemente vayamos a un método mixto en donde tengamos que compatibilizar el trabajo presencial, el trabajo remoto, y eventualmente esto va a contribuir a que cambien muchas de las costumbres que teníamos antes, y el Estado argentino, la verdad que tiene bastante experiencia en modelos híbridos, donde no está del todo acabado el modelo de la nueva gestión pública y tampoco el burocrático tradicional, pero igual vamos agregando distintas modalidades al Estado. Esto parece ser un indicio en el mismo sentido. Y acá la segunda dimensión, para no irme por las ramas justamente, tiene que ver con cuántos protocolos y qué significa protocolo, cómo y dónde trabajar después del trabajo remoto, ¿sí? Qué cuidados sanitarios hay que tener. La mayoría, de hecho, acá lo ponemos, la mayoría de los protocolos o preparaciones que se brindaron a los empleados públicos, a los equipos, pero también a los directivos, tiene que ver con los temas de higiene y salud. Pero una vez más, no con la coordinación, no con la comunicación, no con el manejo de tareas importantes a la distancia. Entonces esto es un punto o una ventana de oportunidad, por lo menos, de trabajar mejor estas cosas. Y acá quiero conectar con lo que decía de la pregunta anterior, acerca de que el 56% no conoce estos protocolos. No significa que no estén. Quizá ahí hay un punto, y acá no lo podemos decir seguramente porque no levantamos información cualitativa dentro de la encuesta, nos parecía más importante que como estudio exploratorio tengamos información cuanti, pero en esta dimensión de los protocolos, la mayoría no sabe si existen o no, y quizás se puede reforzar la comunicación de los mismos para que los conozcan todos. Solamente un 20% sabe que no existen esos protocolos en sus áreas, y un 24%, fíjense cómo hay más preparación para volver que capacitaciones específicas, ¿sí?
sí conoce de estos protocolos. Entonces creemos que en términos de capacitación y en términos de día después para el trabajo en el Estado, hay una ventana de oportunidad de fortalecer este punto sustancialmente, y nos parece que el área natural para hacerlo es el INAP definitivamente. ¿Sí? Gonzalo, si te parece, en esta parte te paso la palabra acerca de los hallazgos principales y conclusiones, pero también acerca de algunas recomendaciones que podemos aventurar preliminarmente. Ian, perdóname que me meta antes de que Gonzalo entre con las recomendaciones, pero voy a aprovechar que me toca el rol de moderador y un poquito el autoritarismo que nos convoca como ser moderadores para meter un par de comentarios ahora antes de que Gonzalo haga el cierre. Dale. Aprovechando aparte que ustedes hicieron toda la parte técnica, ¿no? Entonces todos los comentarios que yo pueda hacer van a ser de un carácter eminentemente no técnico, por lo cual les agradezco mucho que se hayan tomado el trabajo de hacer toda la encuesta y el trabajo para que a mí me toque hacer estos comentarios que son mucho más fáciles, y poder cerrar el viernes sin tener que meterme a mí en tecnicismos. Lo primero que me pareció muy interesante, digo, no tanto sí los números de la encuesta, que sin embargo son sorprendentes, cómo llegaron, a lo mejor queriéndolo y no sin querer, a un hallazgo sobre un componente revelador de la sociedad argentina en la administración pública, ¿no? Que es esta idea de cómo se distribuían las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar. Me pareció súper interesante, ¿no? Digo, la idea de cómo, si bien obviamente las mujeres siguen teniendo un rol preponderante en lo que son las tareas de cuidado y demás, estamos arribando a una especie de situación de virtual igualdad en el futuro, ¿no? Si se sigue manteniendo de esa manera, lo cual es muy interesante y habla muy bien de nuestros directivos y nuestros mandos medios a la hora de tomar responsabilidades en el hogar. Y después, por otro lado, digo, y con esto coincido con el cierre que vos hacías, ¿no? Y que sirva de disparador para algunas preguntas y para que lo sigamos peloteando más adelante. Y digo, está claro que es un cambio de paradigma. El hecho del trabajo remoto y de la idea de poder establecerse con protocolos diferenciales para el trabajo en casa y demás, digo, no solamente para los directivos, sino para el grueso de la administración pública, digo, llevan a replantearse un par de cosas acerca de cómo se funciona y demás. Yo lo pensaba comparándolo fundamentalmente, digo, con uno de los estereotipos nuestros de la administración pública, ¿no? Con la empleada pública de Gasalla. Digo, si lo pensamos digo, en ese sentido, digo, muchas de las prácticas que están como instauradas en nuestro imaginario y en el colectivo de cómo funciona la administración pública, nuestra burocracia, la idea de arribar a un contexto futuro mixto, híbrido, como lo mencionabas, digo, nos lleva a replantearnos muchas de las cosas que teníamos por la administración pública. Y sin embargo, pueden llegar y pueden arribar a conclusiones futuras y funcionamientos que pueden llegar a ser muy positivos para nosotros, en términos de efectividad y eficiencia de nuestro personal y de cómo nos estamos manejando actualmente. Que me parece que es una de las conclusiones más interesantes que se deriva del estudio que estuvieron haciendo. Pero nada, ahora Gonzalo, para adelante y perdón por aprovechar el rol que me tocaba, pero sentía que lo tenía que usar. No, está buenísimo, muchas gracias, Giovanni. Yo quisiera matizar por ahí esos dos planteos que vos hiciste desde dos puntos de vista. El primero es que, a ver, para recapitular rápidamente y nos metemos quizás ahora sí en la parte más del vaso vacío, si quieren, ¿no? O de críticas constructivas para mirar un poco cuál es la agenda que viene. En primer lugar, y acá hay muchísima evidencia que hemos trabajado hace ya unos cuantos años en el programa de gestión pública de CIPEC, los pisos, techos y paredes de cristal respecto a las cuestiones de género en el Estado continúan. En esta administración se atenúan un poco más, pero los resultados de la encuesta también lo muestran un poco, ¿no? Digo, pareciera, insisto, que este nuevo contexto disruptivo en algún punto lo que hace es acentuar esas distorsiones, porque las mujeres dedican más tiempo que los hombres. Con lo cual, si de hecho a las mujeres les cuesta llegar al espacio directivo en la Argentina, digo, y vis a vis con el sector privado, es una realidad en donde el Estado prácticamente hoy presenta guarismos muy similares, inclusive superiores en algunas áreas, si contamos a todo lo que sería el sector público nacional argentino, empresas del Estado, lo hemos centralizado y administración pública nacional. Está claro que para las mujeres romper esos techos, paredes y pisos de cristal es difícil, pues son pisos pegajosos, y el teletrabajo pareciera acentuarlos o intensificarlos aún más porque dedica más horas que los hombres. Sin perjuicio de ello,
El segundo punto que yo quisiera plantear también vinculado al resultado de la encuesta es que para nosotros tiene, digamos, relevancia estadística significativa porque es una muestra considerable, por lo que decíamos previamente, son 280 casos en un universo que todavía está en construcción, pero tiene quizás dos elementos potentes la muestra desde el punto de vista estadístico. El primero es que hay casi una representación 50-50 muy proporcionada y proporcional entre hombres y mujeres en la encuesta y entre directores y coordinadores. Y ahí creo que fue fundamental el auspicio, digamos, o el apoyo de la Dirección Nacional de Economía de Género dentro del Ministerio de Economía, para tener, digamos, una representación, un nivel de respuesta bastante homogéneo. Ahora bien, dicho esto, yo quisiera destacar quizás 2 o 3 hallazgos, Demi, vos lo pasás rápidamente y después nos metemos quizás en recomendaciones. Efectivamente, pareciera que, otra vez, no hubo un protocolo, no hubo una instancia de planificación estratégica previa. Laura lo resume metafóricamente con esta idea de que el Estado suele ser elefante para algunas cuestiones y acá se comportó como una gacela, reaccionó relativamente rápido y eso es una buena noticia. Dicho esto, la pregunta que uno se haría después ¿es sostenible esta situación a lo largo del tiempo? ¿Y por qué me permito plantear esta pregunta? Porque fíjense que nosotros hicimos esta encuesta entre junio y julio y los primeros días de agosto. La ONEP hizo la encuesta de todo, digamos, a Google sobre el empleo público, también del empleo público con un 10% de representatividad, un poquito más, entre los meses de abril y mayo. Hoy estamos a 9 meses del aislamiento. ¿Y cómo seguimos? Me pregunto yo, digo, y la ausencia de protocolos específicos para el regreso al trabajo dentro de la administración pública es una incógnita o un interrogante considerable, a mi modo de ver. Y ahí me meto quizás con algo de lo que vienen planteando algunos autores como como Carles Ramió, los catalanes allá en la Pompeu Fabri y demás, que nos dicen, y me parece interesante este punto, che, no sabemos exactamente cuándo y cómo termina la pandemia. Lo que sí, digamos, alguna de las certezas que podemos tener a 8, 9, 10 meses de pandemias es que, y más con las características de lo que ha sido el aislamiento social preventivo obligatorio y el DISPO para la administración pública en la Argentina, es que pareciera muy difícil imaginar que la vuelta a la normalidad, si es que en algún momento tenemos normalidad como deseáramos o como quisiéramos o como experimentamos antes del surgimiento de la pandemia, y va a implicar necesariamente burocracias como conocíamos hasta ahora. Digo, ¿por qué no pensar un modelo híbrido en donde confluyan instancias presenciales con remotas o no presenciales? Es un primer ítem que yo destacaría. El segundo punto, que también lo dejo obviamente a consideración, preguntas, comentarios, reflexiones varias, es hasta qué punto ese modelo híbrido no representa también una ventana de oportunidad en la agenda digital en la Argentina, ¿no? El otro día charlando con la secretaria de Innovación, con Micaela Sánchez Maco, con la cual también participamos y estamos pensando en una segunda fase ahora del proyecto, tratándolo de escalar ahora a las provincias, porque ahí la curva invertida de la pandemia probablemente nos permita sacar algunas lecciones aprendidas en el marco de lo que puede ser el Consejo Federal de la Función Pública y ver cómo lo han trabajado las provincias en el marco de la pandemia, ¿no? Porque digo, las provincias de la pandemia parecían haberles llegado después, o les pegó de lleno después, no como el área metropolitana en los primeros meses, y ahí quizás también podemos sacar algún tipo de lección aprendida respecto a, che, ¿cómo imaginamos o cómo pensamos el día después? Y es una disyuntiva que hoy el mundo laboral afronta, tanto el sector privado como el sector público, pero en el sector público probablemente repensar protocolos en las áreas de ventanillas únicas de trámites o de atención al cliente quizás tenga más sentido, por lo menos es parte de las recomendaciones que nosotros planteamos, en conjunto con instancias de sensibilización y capacitación en habilidades blandas, gestión de sistemas informáticos, uso de plataformas digitales, habilidades blandas para comunicación y coordinación de equipos. Lo represento con esta figura. Giovanni te lo decía, che, la imagen de Gasalla es una imagen estereotipada. Sí, solamente 1/3 del empleo público en la Argentina es empleo administrativo. El resto son maestros, enfermeros y policías. Y está claro que las burocracias de calle, fundamentalmente críticas como policía y enfermeros, continúan con su labor, pero no así maestros o áreas de atención al público o ventanillas únicas de trámite en las burocracias. Entonces, ¿cómo va a ser el día después? ¿O cómo está pensando el Estado el día después para eso? Y ahí entendemos que tiene que haber una reingeniería de procesos. Entendemos, y este es un punto que no lo mencionamos, Damian, y yo creo que es muy importante de señalar, definitivamente destacar, y con esto quiero cerrar la locución hasta acá y dejar en todo caso espacio para preguntas, comentarios y demás, que es que buena parte
de la arquitectura que permitió el trabajo remoto o el trabajo no presencial son capacidades estatales, son herramientas e instrumentos heredados de la gestión anterior. Y la propia secretaria, la propia autoridad competente ahora, Ana Castellano, lo ha dicho en más de una entrevista. Digo, la irrupción digamos, de la digitalización con la gestión del expediente electrónico a los ponchazos, o más o menos, permitió que hoy el trabajo remoto en el Estado sea una realidad. O permitió por lo menos que de la noche a la mañana el Estado pasara de una fase presencial a una fase eminentemente no presencial. La pregunta ¿es sostenible esto mucho tiempo más? ¿Y cómo? Si vemos que los directivos públicos no tienen todos los dispositivos tecnológicos para afrontar esto, porque el Estado tampoco tiene los recursos presupuestarios para brindárselo, caso como fue, por ejemplo, el caso español, donde se modificó el estatuto del empleo público y el Estado le brinda esos recursos tecnológicos o esos insumos tecnológicos a los funcionarios públicos. Directivos públicos que a su vez tienen que tratar de conciliar de alguna manera un equilibrio entre la vida personal y profesional, y en aquellos casos donde tienen tareas de cuidado y chicos que no están, digamos, que están escolarizados pero que no tienen clases, esas distorsiones se acentúan o se intensifican aún más. Entonces, menuda disyuntiva esa la que nos queda por delante. Y creo que eso nuevamente nos permite quizás repensar en el plano estratégico de corto y mediano plazo un modelo más híbrido, en donde no necesariamente necesitemos de todas y cada una de las instancias presenciales para pensar las nuevas burocracias del siglo XXI, donde otra vez quizás la pandemia permitió ser una ventana de oportunidad, permitió ser un catalizador de la agenda digital, pero ojo nuevamente con otra cuestión, y acá voy a ratificar un poco el sesgo personal, pero yo los invitaría a consultarles a todos y cada uno de ustedes si tuvo que hacer algún trámite con el Estado en los últimos 6-7 meses, y cuál fue el resultado de ello. Yo les doy un ejemplo personal puntual, que es que mi hija, que hoy cumple un mes, casualmente no, ayer de vida, todavía no tiene el DNI. Y ese DNI recién consiguió un turno para la semana que viene, y la trazabilidad, esto para los alumnos de la cátedra, la trazabilidad, la interoperabilidad, que es un concepto bien de gobierno electrónico, gobierno digital, se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque si alguno de ustedes renovó el DNI o el pasaporte en los últimos años, vivió todo ese proceso de transformación digital y de instalación e institucionalización de capacidades estatales en el RENAPER, eso desafortunadamente hoy no está por producto de la pandemia. Y no está producto de la pandemia porque, nuevamente, el componente de presencialidad, el factor humano y la vinculación interpersonal hacia adentro de las burocracias y en la coordinación de equipos de trabajo es una variable explicativa muy fuerte. Tiene una incidencia crítica muy relevante. Con lo cual, acelerar los procesos de digitalización pareciera ser una condición necesaria, pero no suficiente para una mayor efectividad en términos de prestación de los bienes y servicios públicos que brinda el Estado. Y creo que nuevamente esta disyuntiva entre ver cómo esa reingeniería de procesos, en el cual hoy el Estado tiene esas herramientas, digo, tiene una base integral de empleo público, tiene un programa de dotaciones, digo, tiene datos e información de gestión que le permitiría cruzar el perfil y las competencias de los empleados públicos con su franja etaria y decir, bueno, esta es población de riesgo, esta no es población de riesgo, este tipo de porción de población de no riesgo dentro del Estado puede quizás cumplir dentro de algún protocolo, alguna instancia presencial que no sea todos los días, que no sea un horario de toda la carga laboral, pero que permita, inclusive hasta como incentivo selectivo positivo, en términos de acción colectiva, empezar a pensar otro tipo de compensaciones, ¿no? Porque cuando uno ve nuevamente cuáles son los niveles remunerativos dentro del espacio directivo, uno ve que vis a vis un gerente del sector privado gana bastante más que un directivo público, ¿no? Sobre todo con lo que han sido los últimos años de incremento salarial dentro del sector público. Entonces, a lo mejor también esta instancia híbrida es un incentivo selectivo para los directivos públicos, es decir, y para los equipos de trabajo de coordinación. No voy todos los días a trabajar y eso no significa que no estoy trabajando y que de hecho mi calidad de trabajo, el valor agregado que brindo en términos de provisión efectiva de bienes y servicios públicos es igual o inclusive mejor. Creo que el caso paraguayo y español, que son los antecedentes más inmediatos que podemos tener, marcan también un camino ahí, o por lo menos empiezan a trazar alguna ruta crítica para desandar, que probablemente veremos, ojalá, en los próximos meses. Maxi, Guido, Demian y todos y todas, muchísimas gracias por la atención y por el espacio. No sé si nos queda tiempo para alguna pregunta, comentario, reflexión y varios etcétera. O si ya se durmieron todos,
Esa puede ser también la otra variable de control. No, estoy escuchando muy atentamente. Te digo atentamente. En un momento miré mi teléfono y vi que Boca estaba perdiendo y dije, bueno, sigo escuchando la conversación. Muy bien. Veo que Julieta ahí está compartiendo el texto de CIPEC, un poco el estudio de ustedes. No sé si está completo o no, pero bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo tratar de entender qué se está haciendo en el marco de la gestión de una emergencia, ¿no? Que es algo bastante... sobre todo porque es una emergencia que es una emergencia prolongada, ¿no? No es una emergencia de combustión rápida, es una emergencia de combustión lenta, que tratamos ya hace 9 meses, y sobre todo viendo cómo se dan estrategias para lo que es bueno, la gestión del espacio directivo en relación al trabajo remoto, pero bueno, también un poco ver qué está pasando con la base administrativa, ¿no? Sobre todo con el tema de infraestructura, con el tema de ciertas restricciones de algunas cosas que lamentablemente todavía necesitan la presencialidad. Pero bueno, no quería ser muy extenso porque sé que ya estamos bastante pasados del tiempo y la verdad que muy interesante. Igual, como decía recién, ahí estamos compartió Julieta el documento y bueno, en todo caso lo podemos seguir debatiendo en otra oportunidad. Gracias, Maxi. Yo dejo una reflexión final, quizá también para si algún alumno, no me acuerdo si en tu materia hay trabajo práctico, sé que en la nuestra sí, y si alguno quiere tomar el tema, la verdad que nosotros hicimos un primer análisis, encontramos que la mayoría de los países de Latinoamérica tiene normativa que alcanza al trabajo remoto o al teletrabajo. Este es un punto que por el tiempo no pudimos ahondar, pero es un punto importante distinguir ambos conceptos. Y hay muy pocos que tienen trabajo remoto reglamentado puntualmente para el Estado. Aún dentro de todos los países de Latinoamérica que tienen legislación sobre trabajo remoto, casi la mitad lo hizo dentro del 2020 en el contexto de la emergencia, ¿no? Entonces, volviendo un poco al comentario de Giovanni, yo creo que la nueva imagen del empleado público, pero también en general de todos los que trabajamos en la economía argentina, no es tanto la de Asaya, sino la de estar en el sillón y de la cintura para arriba una camisa y de la cintura para abajo un pijama, y eso, más allá de ser una imagen graciosa y un poco a la que nos acostumbramos, me lleva a pensar que uno de los puntos importantes, que es lo que encontramos también en la encuesta, es pautar un poco más esta nueva modalidad de trabajo y ser sensible a los procesos también del hogar y puntuales de cada persona, porque a ver, esta imagen graciosa de que yo de la cintura para arriba me veo de una manera en la cámara y de la cintura para abajo estoy en pijama, implica que estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí ya paso del chiste a tomármelo un poco más en serio y a decir, bueno, quizá esto me da la pauta o me tira luz sobre el tema de que hay que reglamentar algunas cosas, darle un continente un poco más formal o institucionalizado, y el Estado no es la excepción en este sentido. Bueno, por lo menos a mí y a Maxi nos descubriste el outfit de la tarde de hoy. Hay que pararse, ¿eh? Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por la exposición y Demian por los comentarios y a todos ustedes por haber elegido pasar la tarde de viernes con ustedes, los que se pudieron sumar. Así que nada, que tengan buen viernes y buen fin de semana largo y nos estamos encontrando en la próxima. Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿eh? Muy buen fin de semana largo para todos también. Gracias por la invitación y felicitaciones. Y cariños y saludos a algunos amigos que veo por ahí, al licenciado Katzenel, en fin, saludos para todos por allí. Mira, lograste que no vea Boca para escucharte, así que imagínate. No te perdiste nada, no te perdiste absolutamente nada. Mario. Me lo dejaste picando. Eso pasa. Saludos para todos. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.